La base de datos estación se encuentra vacía. No existen tablas que la compongan aún. Las tablas pueden generarse en modo gráfico por medio de clics en el botón derecho del mouse y presionar la opción de crear. En esta ocasión no se hará así. Utilizaremos el SQL para crear las tablas. DB2 permite agrupar varios objetos de una tabla por medio de lo que le llama esquema. Esquema en el modelo teórico de base de datos era la base de datos, es decir, no existía en SQL al inicio, en el 92, un create database, sino un create schema. En la teoría se le llama esquema de la base de datos a la creación de las tablas. Bueno, pero en esta ocasión DB2 maneja el esquema como un agrupamiento de objetos dentro de la base de datos. Puede uno agrupar procedimientos, tablas, vistas, etc. En esta ocasión generamos un archivo de texto que va a tener delimitadores que son arrobas para identificar cada una de las instrucciones que se van a ejecutar. En ese archivo de texto llamado estación.db2 se genera primero el esquema llamado sysregistro. Este nombre de esquema trata de indicar que se van a agrupar en él todos los objetos que tienen que ver con el registro de los autos al estacionamiento. Cuando se crea la tabla por medio del comando createTable, se coloca anteponiendo al nombre de la tabla que uno quiere, en este caso tcajones, el nombre del esquema, sysregistro, punto y después el nombre de la tabla. Después de los paréntesis habituales colocamos los campos, en este caso el número del cajón del estacionamiento, es decir, el lugar delimitado para estacionar un auto por medio de rayas que todos conocemos. Ese número no permite nulos si es la llave primaria de la tabla. TAM, que es el tamaño del cajón, que pueden ser chico, mediano y grande, con C, M y G respectivamente, es un char de 1. Piso, que como el estacionamiento consta de varios niveles, piso indica qué nivel se encuentra. Y estado es un char que permite indicar si está disponible o no. 1 es que está disponible para ser ocupado y 0 que ya está ocupado ese cajón. Posteriormente está la tabla de ttickets dentro del mismo esquema, que tiene un folio que no permite nulos y la llave primaria, que se genera por medio de un autoincremento. En SQL los autoincrementos se identifican con la palabra identity. Identity es una palabra un comando que tiene que indicar la base a partir del cual se van a comenzar a incrementar los números y cuánto se van a incrementar. En este caso se empieza en 1 y el incremento es de 1 en 1. Posteriormente está la fecha y hora de entrada del auto al estacionamiento, que es un timestamp. Timestamp, recordemos que es un campo que indica la fecha y la hora de un suceso. No permite nulos porque a fuerzas cuando entra un carro se tiene que registrar la fecha y hora en que entró. Y su default es el llamar a la función del estándar current timestamp. Current timestamp devuelve la fecha y hora actual del sistema al momento de ejecutar el insert para agregar un registro a esta tabla. FH salida indica cuándo salió un auto, pero debe de permitir nulos porque cuando entra un carro no se sabe cuándo saldrá. Cajón es un entero y es llave foránea. Recuerden que lo indica la palabra reservada references. Una llave foránea hacia la tabla de cajones que anteriormente se describió en el campo número. Debe de indicarse en este momento que también forma parte del esquema, indicando entonces referencias, esquema.tcajones. Número es el campo al cual hace referencia, entonces cajón en la tabla de tickets es igual a número en la tabla de cajones. Placas son las placas del auto que entra al estacionamiento. Recordemos que este es un valet parking para este estacionamiento y se necesitan registrar las placas del auto. Precio por hora, cuánto se le va a cobrar por hora. Todos tienen al principio un precio que puede ir cambiando después históricamente. Por tanto, esta tabla nos servirá como, entre comillas, un histórico de los precios. Y el total ya calculado, que es la resta de fecha salida menos fecha entrada por el precio por hora. Ahora ejecutaremos este archivo
Una vez guardado este archivo de procesamiento por lotes, si lo queremos ver así, se ejecuta la aplicación db2, este comando, y este procesador de línea de mandatos para db2, procesador para línea de mandatos de db2 de la versión 9.7, al ejecutarse se coloca en un modo de recepción de comandos. En la primera pantalla de bienvenida indica cómo se conectará uno a la base de datos. En esta ocasión, como vamos a tomar de un archivo que se encuentra en un directorio del disco duro, vamos a salir de ese modo con la palabra reservada quit. Nos indica que ha finalizado satisfactoriamente el comando. Después saldremos de todo el árbol de directorios donde nos coloca, y nos colocaremos en el directorio donde está el archivo. Primero debemos de conectarnos a la base de datos con el comando connect y el nombre de la base de datos. El nombre de la base de datos, si recuerdan, lo podemos ver en el centro de control, es estación. Entonces tu estación. Si no indicamos ningún usuario y ninguna clave, quiere decir que nos estamos conectando como el usuario actual de Windows y con la clave con la que entramos en Windows. Si salió bien la conexión, nos indicará la versión del servidor que este operativo está corriendo, que es un db2 la instancia, y el usuario que estamos utilizando y el alias de la base de datos. db2, recuerden que es como nos salimos del modo interactivo en el que estábamos antes, es el comando que tenemos que colocar antes para indicar que entramos a ese modo de ejecución de comandos del db2. db2 después deberá ejecutar ese archivo de procesamiento por lotes, db2 -td --bf y el nombre del archivo, que en este caso es estación.db2. td indica el símbolo que va a identificar a cada comando por separado. La V sirve para identificar que se debe verificar los comandos, y F indica que se tomarán de un archivo de texto. Como se ve, se van ejecutando los comandos uno por uno. Primero la creación del esquema, ha finalizado satisfactoriamente. Después la generación de la tabla T cajones, y después la generación de la tabla T tickets, y todos con su leyenda posterior. El mandato ha finalizado satisfactoriamente. Al volver a db2, damos clic en el botón derecho y presionamos la opción del menú renovar. En este renovar no nos aparece ninguna tabla, porque en los esquemas tenemos que indicar el nombre del esquema que estamos utilizando. El nombre del esquema, si lo recuerdan ustedes, era sysregistro. Entonces colocamos sysregistro en el esquema. Otra vez ponemos renovar, y aquí debería de aparecernos. Otra vez filtramos, deshabilitamos el filtro, nos aparecen todas las tablas, y sí, aquí nos aparecen. Si registro no me lo tomaba por estar en mayúsculas todo. Vamos a aplicar el filtro igual a, y colocaremos en mayúsculas sysregistro. Habilitamos el filtro, y sí, era eso. Sobre las mayúsculas tenemos la tabla T cajones y la tabla T tickets. En la parte inferior nos muestra las características de cada una de las tablas. Sysregistro, tickets indica los campos que anteriormente dijimos, y T cajones indica los campos que ya habíamos incluido.